Bienvenido. Qué bien ver caras conocidas por aquí. Bueno, quiero empezar dando la bienvenida a todos vosotros, dándole las gracias al señor decano Francisco González Ponce por hacer el esfuerzo de estar aquí presente. Él siempre hace todo lo posible por estar en nuestras citas culturales, así que le agradecemos mucho su presencia. Bueno, como sabéis, tenemos hoy la suerte de tener aquí a una personalidad de las letras hispanas, a Elsa Cross. Y antes de darle paso a la alumna Claudia González, que nos va a hacer una semblanza muy personal de Elsa Cross, quiero darle un agradecimiento muy especial a Beatriz Barrera, a nuestra compañera de literatura española, porque bueno, la propuesta y toda esta idea, y ella ha sido la artífice de este encuentro, de que Elsa esté aquí hoy, y ha sido nuestro enlace con ella, así que muchísimas gracias además por toda la ayuda que nos has prestado en la organización de este evento. Como no quiero robarle mucho tiempo a nuestra protagonista, le voy a dar paso a Claudia González. Muchas gracias. ¿Así? Sí. Vale. Bueno, buenas tardes. Elsa Cross nació en México en 1946 y su dedicación a la literatura ha ido pareja al estudio de la filosofía, disciplina que reúne con la poética de la siguiente manera. La filosofía y la literatura sirven para el alma y nutren intensamente a quien se acerca. Tal vez por eso muchos la han relacionado con Sor Juana Inés de la Cruz. El reconocimiento a la obra poética de Elsa Cross ha quedado plasmado en numerosos premios que ha ido recibiendo. Entre ellos destacamos el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines en 1992, el Javier Villaurrutia en 2007 y el más importante galardón de su país, que es el Premio Nacional de Ciencias y Arte de México, que recibió el año pasado por su aportación en lengua y literatura. Su docencia de tantos años en la Universidad Nacional Autónoma de México también es para nosotros un referente a considerar en cuanto a su magisterio literario. Los que hemos tenido acceso a la obra de Elsa Cross y hemos podido investigar un poquito sobre ella, hemos observado un antes, un durante y un después en su obra literaria. El hecho que marcó esto fue el viaje que realizó a la India, si no me equivoco, en 1978. Y es entonces cuando la poeta se adentra en el mundo de la espiritualidad y la meditación. Antes de pasar estos 3 meses en la India, en Ganeshpuri, si no me equivoco, el aliento filosófico tiende al existencialismo, con los temas de la muerte, la soledad y el olvido. Encontramos por otro lado el amor como dolor o el ser amado como alguien lejano al yo poético, en una conmovedora transposición de la tradición trovadoresca y también de la barroca a una sensibilidad contemporánea. De esta época destacamos su poemario llamado Amor el más oscuro, publicado en 1969, o La dama de la torre, en 1972. Estos, como digo, son algunos de sus poemarios pertenecientes a esta época, y en ellos observamos las figuras de la ciudad, de la soledad, espacios cerrados, caminos. Poco tendrá que ver esa escritura con su siguiente etapa, en la que la naturaleza cobra protagonismo. Si bien el paisaje es una constante en la obra poética de Cross, y si antes estábamos viendo que ese paisaje eran ciudades y lugares cerrados, ahora cobrará protagonismo en lugares abiertos, con naturaleza, mucha naturaleza, animales, sonidos del río, lluvia, etc. La ciudad previa, por tanto, ha sido transformada ahora en un templo. Los sonidos o el silencio ahora son cantos de los pájaros y el camino se hace deprisa y hay movimiento. Los árboles, las flores, las piedras, ya no hay lugar para esos espacios tristes que comentábamos anteriormente. Por lo tanto, se produce un cambio. La muerte, que es un tema recurrente en la anterior etapa, como tema se convierte ahora en algo bello, algo como aceptado como proceso de la vida. Surge una sabiduría luminosa en estos versos. Mientras para otras personas la meditación puede servir para evadirse de la realidad, para Cross
declara que a ella le ayuda a aceptar las cosas de la vida tal y como vienen. No sabemos si Elsa Cross sigue madrugando para meditar y si esa sigue siendo una clave de su poesía. Tal vez no lo cuente hoy. El recurso a la sinestesia, la aparición de la naturaleza como personaje actante en los poemas, la introspección del yo que leemos, hacen que nos adentremos en ese mundo de espiritualidad en poemarios como Baniano, que es un árbol que es merecedor de un poema publicado en 1986, o Encanto Malabar, que fue publicado un año después. En la obra posterior, la imaginería de la naturaleza, los colores, la atención sensorial, la sinestesia, siguen presentes. Estamos hablando de Jaguar, publicado en 1991, o Ultramar en 2002. Pero también de otros poemarios más recientes, donde sigue trabajando y refinando la sensibilidad, enriquecido su paisaje por la luz del Mediterráneo, por referencias prehispánicas y por multitud de nuevos matices. Destacamos aquí Cuaderno de Amorgós, 2007, Bomarzo, 2008, Nadir, en 2010, Escalas, 2 años después, en 2012, y el Fondo de Cultura Económica publicó en 2012 también su poesía completa, desde el año 1964 hasta 2012. Después han ido apareciendo otros poemarios como Atrapasueños, en 2014, o el año pasado, llamado Insomnio. Aunque los dos extremos de la obra de Cross parezcan contrarios, el puente estaría en la soledad. La soledad tanto en ciudades, como hemos comentado antes, que luego se producirá en espacios abiertos, lejos del progreso. Hablamos, en definitiva, del retiro espiritual, para la meditación, para conversar consigo misma, escribir y meditar. Es el estado al que nos transportamos cuando leemos la obra de Cross. La poesía de Elsa Cross consigue que el lector se transporte y sustituya los edificios que le rodean por banianos, por animales, por muchos colores, por sonidos de la naturaleza, y cierre los ojos y se olvide por un momento en el que está en una ciudad o en un entorno del progreso y urbano. La poesía, cito, es una manera de mirar el mundo y la vida, un juego que une todas las realidades. Es el balance y desequilibrio del mundo, que puede romper todo el orden, pero con ritmo. Por tanto, si la poesía es una manera de mirar el mundo, tal y como Elsa Cross menciona, me atrevo a responderle y decirle que usted ha conseguido crear la suya propia, además de compartirla en cada verso. Cada poema supone una nueva visión, una mirada con la que observar y redescubrir las cosas que nos rodean. Por lo tanto, los alumnos de esta facultad queremos agradecerle, estoy hablando de todos ellos y de toda la facultad, ahora queremos agradecerle esa mirada generosa que nos devuelve una realidad que casi ya no veíamos, y queremos también agradecer al decanato de nuestra facultad la oportunidad de tenerla aquí hoy a usted y a nuestra profesora Beatriz, que nos haya dado a conocer en clase a esta maravillosa escritora. Así que muchas gracias. Ahora sí, ¿verdad? Pues, buenas tardes. Quiero antes que nada agradecer mucho a la Facultad de Filología, al decanato de esta facultad y en especial a la doctora Beatriz Barrera por esta invitación. Yo tuve el gusto de conocerla en México hace muchos años, cuando ella estaba haciendo una investigación para su doctorado, y me tocó ver el rigor y el cuidado que ponía en ese trabajo. Y ahí me llamaba la atención y decía, ¿por qué mis alumnos no son así? Y no trabajan tan a fondo, tan cuidadosamente. Y es un gusto haberla vuelto a ver ahora, después de tanto tiempo. También es para mí un gusto enorme estar en Sevilla, que yo cuando vine estoy segura de que ninguno de ustedes había nacido todavía. Fue hace mucho, mucho tiempo. Y encuentro que entonces la ciudad era muy bella, pero ahora también lo es, aunque ha cambiado muchísimo y sigue siendo una ciudad vibrante, radiante, muy hermosa, en gran parte por su gente. Entonces es un gusto, es un privilegio
estar aquí y me va a dar también mucho gusto compartir con ustedes estos poemas que son de distintas etapas de mi producción, de mi vida. Y voy a empezar con algunos poemas de juventud. Un poema de un libro que se llama Vacantes. Y hay básicamente, como nos mencionaba, que también muchas gracias por tus palabras, tres núcleos muy básicos alrededor de los cuales ha surgido mi poesía, y son núcleos geográficos y simbólicos también, que uno es México, otro la India y otro Grecia sobre todo, pero en general el mundo mediterráneo. Y bueno, esto es el poema que abre Vacantes. En la fuente nos hemos sumergido. A su corriente dejamos nuestros cuerpos como bancos errantes, tierra que se desprende llevándose la orilla de espadañas. Fluimos por sus transparencias y en el fondo de ese lecho nuestras piernas rozaban un musgo suave. Plantas se enredaban a los pies. Sentíamos el paso de esos peces que a un descuido, decían, se pegaban entre los muslos de las mujeres. Y todo el tiempo una frase en los oídos, pulsando al límite sus cadencias más altas. Río abajo veíamos las ramas contra el cielo. El sol dibujaba en nuestros cuerpos la sombra de las hojas. La brisa traía tu olor. Pasamos bajo un sauce y sus ramas detenían de los cabellos todo ese impulso río abajo. De un libro que se llama Jaguar y que gira en torno de paisajes y sitios del México antiguo. Leo algunos poemas ahora. El poema titulado justamente Jaguar, la primera parte. Niño jaguar, serpiente, fauces abiertas, ojo que se agranda. Tu pupila devora el cielo, noche llena de ojos. El río lleva caracoles que en la roca se prenden, turquesas bajo el agua. La arena sella sus secretos. Entre la piedra, arañas, abejas hacinadas sobre las floraciones en el limo. Noche a donde bajan a beber los tigres, silenciosos como crecidas súbitas. Niño jaguar, en tus ojos se entrecierra la noche. Te duermes cuando el sol dispara sus flechas entre las copas de los hules y enciende el pelaje de los monos. Estela Maya. Llena de insectos, carcomida, la piedra arenisca vuelve al sedimento de moluscos por sus poros abiertos. Y yo vuelvo al sitio de los deseos. Manchada por la lluvia, va desprendiendo en capas historias vivas.
multitud de hojas diminutas a cuyo amparo la frente se ensombrece. Piedra coronada de musgo, y al labio del guerrero se prende como una llaga la floración rojiza. Río Grijalva. Plumas de garza extendidas en el pecho del monte. La sombra de las nubes discurre por los muros del cañón. El eco del precipicio me devuelve la voz, y si en el fondo, a la orilla del río se murmura, los secretos se deslizan como peces. Brillan sobre la roca dedos de zinc. La gota de agua deja una estela vegetal en el flanco desnudo. La hiedra, hermana amante, se abraza del arbusto. Cuánto rumor, cuánto amor a la sombra de un solo hilo de agua. Chencan. Chencan es, en maya quiere decir el pozo de la serpiente, y es una playa que es lo que trata el poema. Mi padre era aviador. Cuando era muy joven tenía que hacer X número de horas de vuelo para poder volar en una línea comercial, cosa que hizo. Eventualmente voló en Aeroméxico, pero antes pasó mucho tiempo volando en la selva lacandona, en unos avioncitos tan precarios, que dice que en esa época al menos 60 amigos de él se cayeron y se murieron. Y a él le pasó de caerse 2 veces del avión, uno en plena selva, lo rescataron los lacandones, y otra vez cayó en el mar, y es de lo que habla el poema. Yo quise ir a ver ese lugar, porque él salió nadando, pero su compañero no pudo. En vez de quedarse, como dicen los manuales que hay que hacer, en el asiento, trató de salir y no alcanzó, y el avión lo golpeó. Y él salió nadando y llegó a esta playa de Chencan, y pues miles de años después fui yo a conocer el lugar, y es demasiada explicación para un poema muy breve que en realidad cuenta mi impresión de este lugar y el recuerdo de mi padre, ¿no? Un pelícano bosteza en una estaca. Cocotales, solo palmeras siguen por kilómetros la línea de la costa, acaso idéntica en el tiempo en que mi padre alcanzó la orilla, mientras su avión y un compañero muerto flotaban lejos. ¿Acaso el cielo azul, cayendo a plomo, la arena más blanca bajo el sol, y el mar, el ruido del mar más fuerte que el pensamiento? Un pescador lo lleva hacia la aldea. Redes inservibles cercan los patios llenas de buganvilias. El pescador lo mira. Las manos arrugadas tienden un jarro de agua. No dice nada. Su memoria se pierde. Y la memoria de mi padre, joven, graba de golpe el instante apenas divisible
en muerte y vida. Leo ahora dos poemas sobre sitios de la India, sobre cosas de la India. El primero es del libro baniano, se llama El Templo de Sri Nityananda. Sonríe desde su estatua. En su pecho se reflejan las llamas de las lámparas ondeando en círculos. Inciensos, alcanfor, y trae la lluvia un olor de jazmín a la ventana custodiada por una cobra de barro. Más fragancia en sus manos. Los cantos empiezan. Gorriones dentro del templo, salamandras que se deslizan por la pared y los gorriones quietos, como escuchando Vande Jagat Karanam, causa del mundo, dueño del mundo, forma del mundo, destructor. Sonríe desde su estatua y en la ablución nocturna su cabeza recibe agua de rosas, perfumes, ríos de leche y miel. La curva de sus hombros se estremece, sus ojos miran y es tibia su piel oscura, su cercanía embriaguez. Y esto es de Canto Malabar. Estamos en cada forma de existencia, palpitando sin rostro, con los nombres trocados. Tacto que se deshace en agua, luz filtrada en la piedra, aire agitado por tu ala, por tu soplo de fuego. Esto somos, mirlos que se cortejan inventando tonadas, lirios que se doblan al peso de sus propias flores y mueren henchidos de hermosura. Olor de sándalo en tu pecho. Me inclino hacia él y me pierdo del mundo como la abeja ebria sobre el loto, esperando la noche que lo cierre para ahogarse en su néctar. Avidez de tu forma no colmada. Ah, cómo sabe embriagar todo cuanto se enciende en los sentidos, cuanto perdura aún en la memoria. Traspasa los hilos del pensamiento, lo hace callar, dejando solo el puro conocer. Contagio, celebración a ciegas, y estas mieles que afloran a la boca. Leo ahora una serie de haikus de un librito que se llama Chapultepec 7 AM. Es un parque, un jardín, antes era bosque, ya quedó reducido a la condición de parque que hay en la Ciudad de México. Altas se erizan las palomas en celo por las cornisas. Gran alaraca, dos palomos que riñen por la muchacha. Qué pavoneos entre picos tan pardos, qué contoneos. Golas hinchadas,
alevosos ataques, crestas picadas, súbito vuelo, la paloma desdeña tanto revuelo, vivo color, en sus alas se enciende el sol que asciende. Esto es de un libro que se llama Moira y el título del poema es Deslizamiento. Cadencias perfectas como yambos nos arrebatan a una danza cuyo fin no sabemos. Morir vueltos ya piedra, ya celo vegetal, con el oído puesto en el oleaje, la mar creciendo hasta cubrirnos como hoyos de cangrejos o rastros de espuma. Deslizamiento nos borra de las manos nuestros propios cuerpos que se tocan, borra la ola misma que nos levanta y nos sostiene sobre su cresta henchida. Y entre ese instante y el descenso, la suma entera de existencias. Una implosión nos vuelca hasta su fuente, sílaba que atrapa la floración de espuma y nos vuelve visión, tañido, rayo que se convierte en ojo. Y esta es una serie de poemas breves de un libro que se llama Cantáridas, que tiene como tema la serpiente délfica. Recordarán que el santuario de Delfos había originalmente una serpiente o dragón que era el oráculo originario del santuario, que en realidad llega Apolo a derrotar para apoderarse él del santuario. Pero el poema es sobre la serpiente y sobre la palabra. Se decía que en Delfos, como en 80,000 lugares alrededor del mundo, estaba el ombligo del mundo, el ónfalos, y el poema tiene un epígrafe de Píndaro que dice: junto al ónfalos envuelto en sombras. La piedra roja, sangre de la serpiente, se deslava en el día. La luz cae sobre el santuario. Serpiente, la que sabe y engendra, la que calla, la que aniquila. Para alcanzarla habrá que hacerse viento, entrar por la hendidura de la roca, ser la lengua de fuego, flecha del Dios. En sus volutas ágiles, en sus asfixias verdes, en su seda imbricada, yo respiro. Dejo al polvo pegarse en mi costado, dejo al viento cantar entre mis dientes. En sus círculos órficos, en sus ojos geométricos, en su abrazo de sierpe, yo expiro. Y la voz de espinas detiene en las secas envolturas una forma vacía.
Se desglosa en la lengua como palabra viva, se glosa en las caderas como silbo ondulante, como llama. Todo desaparece en una luz adentro. El silencio devora las palabras como insectos pequeños, cantáridas. De ese mismo núcleo de poemas griegos, entre comillas, del libro Ultramar, leo esto. Antinomias en el espacio cerrado de la conciencia. Caminan el sueño y lo real para encontrarse y se miran de frente solo tal vez junto a la muerte. Se encumbra el sol, irisación de hierbas entre las telarañas. El viento se lleva las flores del eucalipto, zumban las abejas confundidas, apuntalan con su voz cierta el sol de la mañana, brillo de dioses. ¿Qué formas toman cuando bajan a encarnarse en estas luces? Alguien los toca y no quiere sino morir a la orilla del reflejo, desvalido de tanto mar, de tanto sol sobre las piedras, con su suelo clavado como astilla en mitad de los ojos. Y tu belleza invisible se ilumina en el sendero, oh radiante, inmenso ante las cosas. Son dioses atrapados en la forma, u hombres atrapados en un sueño, lo que brilla en el sol de esta mañana. Del libro El vino de las cosas, Ditirambo. Vestido del abismo, desprendes de tu paso al ser nombrado tu brillo más oscuro. Ebrio, más que ese fondo, terso, más que la noche en que me envuelves, oh tenebroso, oh tremendo, allí te escondes. Cuando despiertas, nada queda. Y yo estoy entre mi sueño y tu despertar. Voy de tu aliento a mi párpado. Estoy en juego como las cosas otras que aniquilas cuando abres los ojos. De otro libro ya más reciente que se llama Nadir. En las terrazas de Galaxidi hablamos del sueño y de la noche nupcial de las termitas aladas, de la navegación del lagarto de lengua azul. Hablamos de la muerte, del ganso urraca alternando el apareo con sus dos hembras, del cielo oscurecido por los murciélagos de la fruta y del cielo esclarecido por las flores de los cerezos. Hablamos del amor, del ganso macho graznando sobre los lirios del pantano y de la danza de las grullas de cabeza roja. Hablamos del narciso cautivo en las telas de araña,
de la agonía del sílbido órfico, del silencio del mirlo blanco en la nieve, aprendizaje del vacío. De un libro más reciente que es Escalas. Campanada. Se acumula en la sombra, vibra al borde de sí misma, estalla y se cimbra en cada átomo. Cantan todas sus voces en un largo, solo grito que asciende, llena todo el espacio y se difunde. Asciende, llena todo el oído, se compacta en un punto, flecha en lo alto, asciende y al volverse silencio se completa. Instante. Sosteniendo en el instante lo rojo entre las hojas del almendro, lo verde oscuro del mar al pie del risco, sosteniendo en el instante lo sensitivo de la cabeza de la lagartija que sube y baja por el tronco del almendro, lo suntuoso en las antenas de ese insecto multicolor que vuela del almendro a la palmera, sosteniendo en el instante el estruendo de la ola en los peñascos, sosteniéndolo todo en este instante perfecto, se extienden a lo alto la hiedra, la fragancia, la embriaguez. Y voy a terminar con un poema un poco más extenso de un libro, también ya de la última etapa, que se llama Bomarzo. Que no sé si todo el mundo sabe más o menos. Bomarzo son unos jardines que están cerca de Viterbo, en Italia central, a donde el duque de Orsini mandó hacer una serie de esculturas manieristas, sería el estilo, pero con los afloramientos de roca que había dentro de ese terreno. Entonces las esculturas pues tienen la forma de lo que le sugería el escultor, la roca en cuestión, ¿no? Entonces algo muy caprichoso, muy interesante estos jardines. Y yo escribí todo el libro que se llama Bomarzo antes de ir al lugar, que fue muy extraña la manera en que surgió todo el libro, y cuando fui al lugar ya realmente no me sorprendió nada, era casi como lo había percibido, ¿no? Bueno, entonces este es uno de los poemas que estoy viendo que ni siquiera tiene que ver con las estatuas, así que perdón por la explicación superflua. La noche se abrió desde las fauces del orco.
En Bomarzo las habríamos atravesado, como cruzamos en Malinalco las fauces de la serpiente. Frente al mismo acertijo, las palabras daban tumbos, erraban en busca de su propia oscuridad. Había en sus vuelos asimétricos un designio que eludía a la razón, plantada como un espantapájaros en mitad de su campo. Todavía de noche, y los gallos empezaron por turnos a traspasar el aire delgadísimo. Y la extrañeza recobraba en sucesión los eventos que nos llevaron a amanecer en un lugar con gallos. Había una incógnita, algo que se perdía, como a mitad de un pasaje de Scriabin. Dejamos resbalar la incertidumbre. Al final quedaríamos con un lienzo vacío o solo espuma, afros, la fría espuma de Calitea. ¿Quién eras tú en esa noche que no acababa de pasar? ¿Quién me miraba por esos ojos opacos que un dardo fulgurante traspasaba de pronto? Lo que vimos, descolgando sus amarras de las vigas celestes, se había deslizado a una corriente oculta. Y plantados ahí, como en un escenario de ocaso de los dioses, saludamos al sol que despuntaba, llevando al límite su iridiscencia sobre los bancos de coral. Saturación de paisaje puntillista, devolviéndonos a un mar de fertilidad. Pero tus ojos se hundían en un reflejo oscuro, como de mar del norte, nunca visible en lo profundo. La mente alcanzaba sus riscos imposibles al término de esa noche en vela, con la embriaguez pulsando todavía en el pecho y las sienes, y un repertorio de posibles vidas como si fueran propias, se hacía presente sorteando sin rigor los aluviones de preguntas. ¿Éramos nosotros esas serpientes vistas en mi sueño, acopladas, decapitadas después por una hoz de Saturno? Pues dejo hasta aquí la lectura. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el regalo, de verdad que ha sido una experiencia escuchar de su propia voz, de su propia boca esos versos. Insisto en lo que decía Elsa Cross, si alguien quiere comentar algo o preguntar algo, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Gracias. Ha sido... Bueno, yo por alusiones previas me veo un poquito la obligación también de... Yo preguntaría un montón de cosas, no tenemos mucho tiempo. Ya, supongo que ya las preguntaré. pero bueno,
yo sí quiero agradecer mucho a Elsa que haya aceptado esta invitación en un contexto que es complicado porque ella forma parte del programa de Poética en Córdoba y se ha escapado para venir con nosotros hoy, entonces bueno, ha hecho un gran esfuerzo, aunque diga que no, pero creo que sí. Y bueno, yo hace ya, sí lo voy a decir la cifra, hace 20 años que te escuché leer poesía la primera vez y me ha producido la misma impresión. O sea, yo me sigo emocionando escuchándote más que leyéndote, porque sí suena, es una poesía para escucharte a ti. Y entonces sí, yo sí lo agradezco mucho, no sé los demás cómo lo han sentido, pero para mí es una experiencia. Así que... Y las preguntas son preguntas que en realidad no sé si me van a aportar algo a la emoción, ¿no? Pues son preguntas intelectuales, no son... Bueno, yo me quedo con lo que tengo ahora y ya preguntaré sobre ello. Pues gracias a todos y por su paciencia, que fue un poco larga la lectura, ¿no? Hoy a mí me pareció que no sé si era muy larga. ¿No tendrás otro poemita? Si todavía aguantan. Tengo un par, 2 poemitas más. Pues más, parece que no termino con el Mediterráneo. Tengo unos poemitas pequeños de un viaje que hice por Sicilia hace 10 años. Taormina. Zarpar en el sonido de la palabra taormina, en sus ecos insomnes. Los muelles en la noche más clara y fijas en el reojo las gaviotas sobre la ondulación del mar abajo en Taormina. Capas que se acumulan como estratos terrestres y descubrir en la roca quemada huellas de qué calcinaciones, saqueos de la memoria, tocando el alba del mar de Taormina. Giardini Naxos. El velo envolvente del ocaso vuelve rosado el mar, engulle los barcos en la delgada línea de horizonte y arroja su fulgor sobre esas rocas hacinadas como cetáceos. Venus brilla en lo alto de Castello Mora. Las olas son breves trazos blancos y al paso de los minutos el rosa de las aguas se vuelve azul y el azul profundo se hunde más y más en lo negro, fulgor donde encallan los sueños. Ortigia. En la fuente de Aretusa, el líquen acaricia las rocas y más hondo, miedo a una criatura imprevisible o a una trampa del agua. El viento se va, la superficie queda como un lienzo, el calor llena los cuerpos, ávida ebullición. El viento vuelve y el líquen danza a la sombra de los papiros en el paraje a donde huyeron las ninfas
y las dríadas. Eos, un eco de silencio, ahonda el canto que vibra en la fibra más fina del oído. Canto en el límite entre el filo de la noche y la luz anunciada. Es ella quien lo enciende y toca el ojo del pájaro y desata en el este esa lluvia de flechas, tonos que se detienen donde tiembla la luz, dibujando en el aire, vibrando, incontenible. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Elsa, y gracias a todos vosotros por asistir. Nos vemos en la siguiente actividad cultural, que serán ya los cursos de otoño. Adelanto. Muchas gracias.